Hola, hola, ¿qué tal, doctora? Pues buenas tardes, me da gusto estar nuevamente aquí con usted. Voy a hacer mi presentación. En esta ocasión pues vamos a hablar del tema 3 de lo que es la investigación cualitativa y qué son y para qué sirven los marcos, así como los marcos referenciales interpretativos. De entrada, pues déjeme decirle, doctora Eva María, que me da mucho gusto. Hay muchas cosas nuevas que estoy tomando y que la verdad me están sirviendo para profundizar un poco más en mi investigación. Tengo ya definido algún tema en el cual estoy trabajando desde hace tiempo y que gracias a la asesoría de todos ustedes espero llevarlo al logro y sobre todo terminarlo en esta investigación al término de todas mis sesiones con ustedes. Pues vamos a empezar y muchas gracias por acompañarme. Buenas tardes. Bueno, vamos por empezar con la definición de marcos. La investigación cualitativa busca comprender las interacciones y los significados objetivos individuales o grupales, y esto nos da a entender sobre todo que a través de los marcos interpretativos referenciales buscamos explicar o comprender, ¿no?, las interacciones y los significados por medio de paradigmas o de esos algo que conocemos como los fenómenos sociales, que nos hablan de una forma de ver, de enmarcar los fenómenos y no necesariamente de un procedimiento para obtener datos o información. Y esto sobre todo viene y conlleva a que la investigación cualitativa pues no está tan apegada como la cuantitativa, ¿no? Aquí tenemos que ver sobre todo más hacia la sociedad, más sobre todo al pensar del investigador, de la gente también que se está investigando, y no ser más centrados en un número como lo marca la otra parte de la investigación. Se definen como acercamientos que se fundamentan en diversas corrientes teóricas de la sociología, como es la psicología, la antropología y algunas otras ciencias que nos van a ayudar, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y acciones humanas. Y si vemos sobre todo esto es muy claro, doctora. ¿Por qué? Porque es a través de estas ciencias cómo nosotros nos damos cuenta de cuál es el comportamiento que tiene la sociedad, sobre todo en cuestión de un fenómeno que se está investigando. Y es a través de lo que es la sociología, la psicología, antropología, etcétera, etcétera, todas las ciencias, sobre todo sociales, que nos llevan a entender a través de esa subjetividad cómo sobre todo podemos hacer nuestra investigación y de qué forma es el comportamiento mismo de la sociedad. También hay un científico, Thomas Schwartz, discúlpeme si no lo puedo pronunciar correctamente, donde propone clasificar los marcos interpretativos en dos grandes grupos, como son los constructivistas e interpretativos. Bueno, veremos entonces que los marcos constructivistas, discúlpeme, porque está sonando mi teléfono, pero bueno, eso es muy independiente, subrayan que la verdad objetiva resulta de la perspectiva, el conocimiento y la verdad son creados por la mente, y ustedes, a través de lo que nosotros entendemos y conocemos de cómo se están realizando sobre todo las investigaciones, pues esto es lo que nos marca el marco constructivista. Y por la otra parte, los marcos interpretativos buscan comprender el significado de los fenómenos sociales en contraposición a la postura de las ciencias naturales que busca la explicación científica. Eso es algo correcto y que nosotros tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para realizar esta investigación que tendremos más adelante que tomar como práctica. ¿Cuál es la utilidad de los marcos de la investigación o en la investigación? ¿Para qué nos sirven? Y pues sobre todo, ¿por qué es necesario tomarlos en cuenta? Porque fundamentan a la investigación cualitativa con diferentes corrientes teóricas como la sociología, como lo mencioné hace rato, la psicología, la antropología o la lingüística, etc. Así como también en los diferentes marcos utilizados para la investigación están íntimamente relacionados la realidad subjetiva con la realidad social, donde se inscriben conductas y condiciones humanas. Y nosotros sabemos que sobre todo las conductas humanas o socialmente son muy distantes, ¿no? Son muy, sobre todo, diferentes, y que nos permiten a través de estos marcos realizar nuestra investigación. Así como mantienen una relación con el uso de diversas técnicas
de recolección y análisis de información e incluso combina herramientas incluyendo las derivadas de la estadística, y esto no lo podemos dejar aparte porque la estadística también nos puede ayudar sobre todo a realizar, y nos ayuda a realizar la investigación, sobre todo en el trato de los números, en el trato de las cifras, para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que piensa un fenómeno o un ente social. Mantienen un campo amplio y flexible para poder combinar y extenderse dentro de la complejidad de las distintas vertientes de la investigación. ¿Y por qué? Porque esto nos permite sobre todo ver que ese amplio campo, sobre todo de la investigación, nos van a ayudar estos marcos de investigación a realizar la misma, y sobre todo de acuerdo al comportamiento social. ¿Cuáles son los marcos constructivistas? Los marcos constructivistas subrayan que la verdad objetiva resulta de la perspectiva, el conocimiento y la verdad son creados por la mente, y se divide en las siguientes, como es la teoría crítica, el constructivismo clásico, el radical y social, así como el feminismo y la psicología de los constructores personales. Todos estos nos llevan y nos ayudan sobre todo a ver que esos marcos constructivistas nos permitan y nos ayuden a realizar investigaciones de carácter social. ¿Qué es el constructivismo? Como lo mencionábamos hace rato, es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje. Describe el saber y cómo se llega a él. La idea central es: el conocimiento no tiene el propósito de reproducir representaciones de una realidad independiente, sino que su función es primordialmente adaptativa. El concepto indica los organismos vivos y su medio ambiente. Y si vemos nosotros algo interesante que hemos manejado a través de nuestra práctica docente, que es el famoso constructivismo, cómo nos ayuda sobre todo a saber que a través del conocimiento y el aprendizaje nosotros tenemos que tener un propósito, ¿no? Y este propósito nos ayuda sobre todo a entender la realidad en la que estamos viviendo y en la que estamos inmersos, para poder desarrollar o para poder manejar un fenómeno social. ¿Qué es la teoría crítica? Dicha teoría nos ayuda a ver el mundo con otra visión para que propicie la capacidad de ejercitar el pensamiento lógico, creativo e introspectivo, así como sus temas centrales y constantes son el estudio científico de las instituciones sociales, las transformaciones de tales instituciones según la interpretación de su vida social y los problemas históricos sociales de la dominación, así como la enajenación y las luchas sociales. Y esto nos permite sobre todo entender, ¿no?, qué es lo que está pasando con toda la sociedad en aspectos totalmente diferentes, y qué nos lleva para que entendamos el propósito de nuestra investigación, cómo tenemos sobre todo que manejar la teoría crítica para poder llegar a un fin. De acuerdo a Ben Ayer, en 1991, una investigación basada en la teoría crítica puede ubicarla en algunas de estas categorías: en la metodológica, que incide en la toma de que las personas escriben y lean, y la sustantiva se centra en las teorías y en los temas de la investigación. Son dos aportes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que utilizaremos más adelante. ¿Cuál es la utilidad de la teoría crítica? Es a través de ella cómo se puede ver el mundo, a las personas y a nosotros mismos de maneras diferentes. Esto puede influir de manera importante en nuestros actos cotidianos, y que de alguna u otra forma pues la tendremos que utilizar, ¿no?, para ver sobre todo cuál es el comportamiento o cómo nos podemos ver de acuerdo a esas teorías que estamos manejando en nuestra investigación. ¿Qué es el constructivismo radical? Postula fundamentalmente por el ser humano. Es un activo creador y manipulador de símbolos. Desde esta postura se observa la relación particular entre la mente y el mundo, considerando que para los humanos no existe tal cosa como un mundo independiente y objetivo emanado de la propia experiencia. Y si nos damos cuenta, pues esto es muy cambiante, tiene muchos paradigmas que nosotros tenemos que entender, que los significados son totalmente diferentes, porque es a través sobre todo de cómo el ser humano sobre todo manipula esos símbolos para darle el entendimiento que queremos llegar sobre todo a entender. ¿Cuál es la utilidad del constructivismo radical? Nos puede ayudar a describir la íntima relación de la mente con el mundo, basado en la experiencia del individuo. Es decir, un aprendizaje se puede construir basado
En nuestra propia realidad, un conocimiento puede ser ajustable y adaptativo, lo cual nos puede dar una verdad subjetiva. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque de alguna u otra manera, pues nosotros damos una relación de las cosas de acuerdo a nuestras vivencias que hemos tenido, y eso así como los vamos a ir manejando de acuerdo a las experiencias que tengamos. ¿Qué es el constructivismo social? Está abocado al conocimiento. Parte de una construcción social y comprende la mente, los procesos cognitivos individuales y se enfoca en el mundo del significado y del conocimiento, compartiendo intersubjetivamente, o sea que se centra en la generación colectiva del significado matizado por el lenguaje y otros procesos sociales y que tendremos que tomar en cuenta. ¿Cuál es la utilidad del constructivismo social? Puede ayudar a profundizar en el estudio del individuo como el resultado del proceso histórico y social desde el lenguaje que desempeña un papel esencial. No limita a estudiar el conocimiento solamente desde el punto de vista físico, sino que considera como parte esencial el proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural. También complementa los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos, no reducibles y asociaciones tales como la conciencia y el lenguaje que no pueden ser ajenos a la psicología. Y algo interesante que nos permite entender sobre todo cuál es el comportamiento del mismo ser humano. ¿Qué es el feminismo y estudios de género? Se ocupa de ofrecer el feminismo, de ofrecer la imagen de la realidad que las mujeres experimentan. Es posible, más allá del estereotipo, concebir categorías de masculinidad o feminidad absolutas. Por lo tanto, surge la teoría de los géneros. La teoría de los géneros es más completa e integradora como marco referencial e interpretativo que el feminismo, debido a que se eliminan los estereotipos y a la par las limitantes, por ejemplo, la adaptación ancestral de la mujer como madre y compañera de un hombre. ¿Cuál es la utilidad del feminismo y estudios de género? Ayuda a explicar las desigualdades entre hombres y mujeres y se puede comprender mejor el feminismo, lo femenino y lo masculino. Géneros que conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. Pone énfasis en las elaboraciones históricas de los géneros como sistemas de poder, con un discurso hegemónico que puede dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. El análisis de las problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del carácter natural de las mismas y nos ayuda a entender mejor la terminología de lo femenino o lo masculino, no como algo que se refieren al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas y sobre todo el comportamiento, ¿no?, que estamos teniendo en la sociedad. ¿Qué es la psicología de los constructos personales? Su planteamiento descansa en la idea del ser humano. Ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él crea y en las que intenta encajar las realidades que componen el mundo. A estas plantillas que él las llama constructos. Constructos se trata de forma de construir el mundo que permiten establecer una línea de conducta. El postulado básico afirma que los procesos de las personas son canalizados por la forma que prevén los sucesos. ¿Cuál es la utilidad de los constructos personales? Estos nos permiten conocer mejor el modo de cada individuo, construye y da significado a las palabras en cuestión. Kelly describe al ser humano como un científico que construye y modifica con la experiencia su conjunto de conocimientos y de hipótesis o su filosofía vital, por tal de anticipar los resultados de su conducta y otros eventos. Esto tiene lugar a través de la formación de los constructos personales, categorías descriptivas que sumamos para conceptualizar los acontecimientos. Nos permite estudiar la personalidad y el pensamiento humano, centrándonos en la relevancia de la interpretación de la realidad para una persona concreta, más que en su grado de veracidad en comparación con los hechos objetivos. ¿Qué es un marco referencial e interpretativo? El marco referencial es el marco referencial por parte de las necesidades de comprender el significado de los fenómenos sociales, en contraposición a la postura de las ciencias naturales que busca la explicación científica, y aquí ya lo hemos estado manejando, ¿no?, esa famosa subjetividad social
que nos permita sobre todo entender los fenómenos sociales. Se incluye el grupo de los marcos interpretativos, la antropología filosófica interpretativa, la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico y el interpretativo. Vamos a describir cada uno de los marcos referenciales interpretativos. El interaccionismo simbólico es aquí cuando los seres humanos actuamos ante los objetos y las personas según el significado que tienen para nosotros. Se originan por la interacción que tenemos con estos. El interaccionismo interpretativo propone que la interpretación que tengas en cuenta en mayor medida los factores socioculturales. La etnometodología, se enfoca en el estudio de las habilidades prácticas, lingüísticas y de interacción que las personas usamos para resolver situaciones de la vida diaria. Análisis convencional, estudia las características y modalidades interactivas que se dan en las conversaciones diarias. La etnografía se enfoca en los significados culturales que prevalecen en las personas o grupos. La hermenéutica, se interpretan textos buscando la verdad que se encuentra en ellos, se fundamenta en el concepto del círculo hermenéutico. Y la fenomenología se centra en la experimentación personal, el mundo vivido, la experiencia vivida. La fenomenografía se centra en la manera que experimentamos diferentes fenómenos y formas de ver, de conocer y tener la habilidad de relacionarnos con ellas. Busca encontrar la variación, no la esencia singular o común. La teoría fundamentada nos dan los datos obtenidos, son el elemento esencial para la elaboración de teorías. No se ajustan los datos a la teoría, sino que estas salen de la misma investigación. ¿Cuál es mi opinión de acuerdo a los marcos y sobre todo de mi propuesta de tesis? Siempre es importante trabajar con marcos teóricos, porque es a través de estos como podemos partir e iniciar nuestra investigación, manejando conceptos que nos permitan entender el tema a investigar. En la investigación cualitativa nos encontramos en la necesidad de contar y conocer marcos referenciales interpretativos. Se trata de acercamientos que fundamentan en diversas corrientes teóricas de la sociología, psicología y la antropología, entre otras, muestran la realidad subjetiva y la realidad social donde se escriben las conductas y acciones humanas. En la propuesta de tesis que estoy trabajando y que tiene que ver con la educación en línea y cómo se están utilizando los materiales educativos, o sea, los videos, para que los facilitadores y estudiantes puedan realizar sus actividades de la mejor manera a través de la facilitación del conocimiento con herramientas que les permitan transmitir el conocimiento de sus materiales y los estudiantes entiendan mejor lo que tendrán que realizar en sus estudios con la Aguagro virtual, que es donde actualmente presto mis servicios como docente. ¿En qué marcos de referencia interpretativos mi propuesta pueda sustentarse? Yo he encontrado 3, 4, a lo mejor hay más, sí hay más, yo los quiero mencionar estos, porque es el interaccionismo simbólico, como lo mencioné anteriormente. Los seres humanos actuamos ante los objetos y las personas según el significado que tienen para nosotros. Se originan por la interpretación que tenemos con estos, porque debemos de entender que una herramienta virtual nos ayuda a mejorar el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestros estudios y que nos van a permitir sobre todo mejorarlos. La etnometodología se enfoca en el estudio de las habilidades prácticas, lingüísticas y de interacción con las personas usamos para resolver situaciones de la vida diaria. Usaremos este marco que nos ayudará a resolver situaciones comunicacionales para estar mejor comunicados con nuestros estudiantes. Análisis conversacional, que es muy similar al pasado. Estudia las características y modalidades interactivas que se dan en las conversaciones diarias. La fenomenología se centra en la experiencia personal, el mundo vivido, la experiencia vivida. Es a través de los videos que realizaremos nuestras sesiones con nuestros estudiantes, de acuerdo a las experiencias que nos tenemos como docentes, ¿no? Y las referencias bibliográficas, pues está el libro de cómo hacer una investigación cualitativa de este señor Juan Luis Álvarez de Jung. Ok, pues doctora, me da mucho gusto hacer esta explicación a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. La verdad, tengo que reconocer que hay algunos conceptos nuevos que estoy entrando sobre todo a entenderlos un poquito mejor. Espero que con esta explicación vaya yo entrando más en este tema y sobre todo pueda yo desarrollar mi trabajo de investigación que estoy realizando. Pues no me queda más, doctora, que desearle un buen fin de semana y estaremos por aquí la próxima semana realizando otra actividad
Pues muchas gracias, doctora Eva María, me dio mucho gusto como siempre estar trabajando con usted y hasta pronto. Buenas tardes.